que la palabra leyenda, que podía provenir de legenda, lo que se debe leer, ¿no? Pero al final ha sido algo más. La palabra no significa solo lo que se debe leer, sino, explicaba yo que había un filólogo italiano del siglo XVIII que la palabra ley la explicaba diciendo que lex era como los habitantes de Italia llamaban a las reuniones en las que la gente recogía bellotas. Entonces esa costumbre de recoger bellotas terminó generando unas reuniones en las que la gente decía, oye, pues hacemos esto, hacemos lo otro. Entonces se dictaban unas normas que al final fueron las famosas leyes, claro. Entonces la ley pasó de ser una reunión para recoger bellotas a ser las normas que se dictaban en esa reunión. Bueno, de la misma manera, leyendas podría decirse que es todo aquello que se puede recoger y que de hecho estamos recogiendo para transmitirlo a las generaciones siguientes. Bueno, esa sería digamos, la introducción a la exposición, que justifica en cierto modo que no solamente sean cosas escritas, sino a veces tradiciones orales, como puede ser esto de Pedro Botero, que aunque tiene sus explicaciones y tiene sus... yo sobre todo he puesto aquí documentos fundamentalmente baratos, es decir, se transmitían todas estas cosas porque la transmisión de estos documentos en los que aparecían los personajes, las leyendas, etcétera, eran siempre muy baratos, cosas que se compraban por muy poco y que la gente en general podía adquirir y podía después leer o que le leyeran, porque otra de las historias interesantes es que tanto las aleluyas como los pliegos de cordel podían comprarse en el mercado, por ejemplo, de un ciego, pero luego quien leía en el trabajo era una persona que a su alrededor tenía a otras 8 o 10 iletradas que no tenían ni idea de cómo leer y gracias a ese señor pues podían memorizar lo que el señor estaba leyendo, que acababa de comprar del ciego de la plaza, ¿no? Y decía Botrel que el grado cero de literatura era precisamente cuando una persona se ponía delante de una viñeta de estas y era capaz de leerla, de interpretarla porque era un dibujo que le sugería un montón de cosas, mucho más que los dísticos que había debajo explicando la viñeta, ¿no? Entonces, casi todo lo que hay en la exposición son papeles baratos, incluso libros de lance, pero siempre al alcance de todos los públicos, ¿eh? Bueno, aquí empezábamos con la leyenda de Pedro Botero, que es una personificación del demonio, el que removía las calderas en el infierno, y tenía a los condenados. Bueno, pero que decía yo aquí que había una obra del siglo XIX que se titulaba Las calderas de Pedro Botero, en la que se decía que que fue un hombre que nació en el siglo XVII y que nació en Tordera y que se conservaba la partida de nacimiento del señor Pere Botero, ¿eh? Pasamos a la siguiente, que es la de la creación de los ángeles. Bueno, había empezado precisamente toda la colección con esta, pero bueno, no tiene importancia. Una de las primeras historias que cuenta la Biblia, la historia sagrada, es la leyenda de leyendas, ¿no? Es el libro por excelencia donde hay cuentos, leyendas, historias verdaderas, falsas, etc. Y una de las primeras es la creación de los ángeles, cuando Dios, antes de crear el mundo, crea a los ángeles y uno de esos ángeles quiere ser más poderoso que él, ¿eh? Y entonces ese ángel recibe el castigo de Dios y le convierte en un demonio, ¿eh? Y esa historia se cuenta en la Biblia y se cuenta en muchas aleluyas, por ejemplo, en esa de ahí. Y una de las cosas que Dios permitió es que los ángeles pudieran acompañarnos a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, teóricamente, tenemos un ángel detrás que se ocupa de hacernos la vida más feliz, ¿eh? ¿Los padres? Los ángeles son los padres, ¿no? Bueno. Para mí sí.
sí. Ah, sí, sí, bueno, hombre. Por cierto, tengo una pregunta. A ver, dime. ¿Qué crees que es más difícil? ¿Dibujar las cosas estas? Sí. ¿O inventarse toda la historia que se había inventado? Ah, pues es una buena pregunta. Sí, sí. Es que ¿por yo qué? me invento historias, pero también al dibujar también me cuesta. Pero es que no sé qué me cuesta más, si inventármelas o si así reproducirlas. Es que es mi pregunta, ¿qué me cuesta más? Bueno, no te preocupes, tú, lo que te salga bien, eso es lo importante. Pero te tengo que decir una cosa, a veces no era la misma persona. Ya. A veces una persona escribía la historia y Y otra otra dibujaba lo que esa persona había. Sí, el autor Claro. y el no sé qué. Y el dibujante o Eso. el... Claro, ya sabes que estas que se llamaban aleluyas se hacían en 4 tacos de madera. En 4 tacos de madera, sí. El dibujante entonces tenía que pasarle al grabador el dibujo y ese grabador en ese taco de madera tenía que ir quitando la madera con una gubia para dejar las partes que iban a sobresalir y que iban a cubrirse de tinta, iban a ser esas líneas que ves. Es decir, que era un trabajo, no creas que era fácil, ¿eh? Mejor con una agujita que con un cuchillo, que como te cortes la has cagado. Vale. No, había otro sistema que era la calcografía. Y la calcografía era con la agujita, ¿eh? La agujita tú ibas calcando en una plancha de metal. Así, claro, lo dibujabas primero Exactamente, y lo después dibujabas ya y luego lo ponías copiabas. en la plancha de metal y empezabas ahí otra vez a dibujarlo, pero tenía que ser esta vez a la perfección, vamos, que aquí no te podías... Oye, a lo mejor la contratamos para que explique la feria esta semana. Vale. Que te contratar. Si sacas así, más que explicar él, vas a explicar. Bueno, vale, y aquí hay una de esas canciones que contaba la historia del Ángel de la Guarda, que era una canción que durante muchos años, los que sois mayores, y no miro a nadie, pero los que sois mayores seguro que habéis oído que la Niña de la Puebla cantaba los campanilleros famosos. Bueno, los campanilleros, con la melodía de los campanilleros se hacía una cosa que se llamaban contrafacta. Los contrafacta era que cuando tú te sabías una melodía porque era muy popular, tú le ponías una letra distinta, pero encajaba perfectamente en la melodía, y como todo el mundo conocía la melodía, se pegaba a la letra, ¿eh? Eso era un contrafactum. Bueno, entonces, canción con los milagros que obró el Santo Ángel de la Guarda, pues empieza con la melodía de la Niña de los Peines y dice... perezoso que estás en la cama, que sigue el tiempo que pasa sin querer rezar. Bueno, era la melodía de los campanilleros, pero con la letra de uno al cual se le aparece el Ángel de la Guarda y le hace muchos favores, ¿eh? Le hace muchos favores y todos esos favores venían ahí, de manera que el ciego venía, cantaba las coplas correspondientes y la gente se llevaba el papel para poder luego cantarlo o contarlo en casa y así sucesivamente. Bueno, seguimos. A ver, Tengo otra pregunta. a ver, dime. ¿Por qué al personaje de Jesús le pusieron ahí así? Oye, pues porque, Mira, yo creo que después porque le mataron. Sí, luego otra exposición que todo el mundo luego hacemos las fotos. ¿Parece? ¿Sí? Otra historia curiosa es la del licenciado Vidriera. El licenciado Vidriera es una historia que cuenta Cervantes en una novela ejemplar, pero parece que el personaje, es decir, una persona que se cree que es de cristal y que se puede romper, entra dentro, eso lo tendría que decir Luis, que es médico, de un tipo de enfermedad, un síndrome que te piensas que tienes todo el cuerpo de cristal y que te puede romper. Bueno, yo mencionaba aquí que uno de los personajes más clásicos con esa enfermedad fue Carlos VI, que me parece que le llamaban el Amable, un rey francés, que pensó que tenía un trastorno bipolar, pero lo principal es que se creyó que era de cristal y que no se podía ni mover casi porque tenía esa. Y yo aquí lo comparaba con la historia de Tomás Rodaja. Tomás Rodaja es el personaje al cual Cervantes coloca en la novela ejemplar de pronto a las orillas del Tormes.